Hola, soy Carolina Llorente. Este tutorial corresponde al del tercer módulo del curso Tercer Sector, Investigación y Participación, que lleva por título Proyectos de Investigación con Participación Social. Todo este curso lo hemos desarrollado e implementado desde el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra, en colaboración con 5 organizaciones de la sociedad civil, que son la Fundación 11, Plataforma del Voluntariado de España, la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, Cruz Roja España y la Fundación para el Secretariado Gitano. Antes de empezar a revisar los contenidos del tercer módulo, vamos a recordar un poco más sobre el curso. Este es un curso que lleva por título Tercer Sector, Investigación y Participación, que lo hemos dividido en 3 módulos. Cada uno de estos módulos se implementó en junio de 2021 en horario de tardes. El primer módulo versa sobre contenidos básicos de ciencia. En el segundo módulo hemos hablado sobre las colaboraciones entre la sociedad y el sistema de investigación, y el tercer módulo intenta dar una visión general y algunos consejos para llevar a cabo proyectos de investigación con participación social desde las organizaciones de la sociedad civil. Como hemos ido comentando en los videotutoriales de los módulos anteriores, la decisión que tomamos en cuanto a horarios y momentos en los que implementar esta actividad, estas formaciones, han estado regidos por las casuísticas en las que nos hemos encontrado. En el contexto de la pandemia COVID-19, finalmente la implementación de estos cursos ha sido de manera virtual, con lo cual decidimos que cada uno de los módulos tendría una duración máxima de 2 horas para evitar estas fatigas de pantalla que hemos ido sufriendo a lo largo de estos meses. Y también decidimos incluirlo en horario de tardes porque se trataba de unas formaciones voluntarias que iban dirigidas a los socios y personal de estas organizaciones que os hemos comentado al inicio, y entonces en horario de tarde será más fácil ajustarlo a su participación. Por supuesto, tanto la participación se podría modificar en caso de que queráis implementar estas formaciones, podríais fácilmente trasladarla a un contexto presencial, simplemente quizá habría que ajustar un poco los tiempos, etcétera, pero ya iréis viendo que nuestra propuesta es completamente compatible tanto en un contexto virtual como en un contexto presencial. La motivación que hay detrás de estos cursos viene de una investigación previa que realizamos en el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad, financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. En esta investigación realizamos 31 entrevistas a 31 directivos de 31 organizaciones de la sociedad civil repartidas por todo el territorio español, y tras el análisis de estas entrevistas identificamos una serie de necesidades que habría falta cubrir si realmente queremos potenciar esta participación social en investigación científica, que es el principal objetivo que hay detrás de estas 3 módulos de la formación. Entonces, a raíz de estas necesidades que identificamos, una de ellas se trata de la formación, y de ahí surge esta nueva propuesta de formación. Este proyecto formativo también está financiado por la CECID, y como hemos comentado anteriormente, pues lo hemos llevado a cabo con la creación de un consejo asesor formado por las entidades que aparecen en pantalla, que han ido colaborando con nosotros pues, a lo largo de todo el proyecto, tanto en la creación de contenidos como en la propia ejecución y diseminación del mismo. Como os hemos comentado anteriormente, este curso se implementó el 8 de junio de 2021 y lo realizamos en un horario de tardes de 4 a 6 para que fuera compatible con el personal al que iba dirigido.
Se trata de, como el resto de los módulos, hemos intentado que tuviera un contenido bastante práctico. Aún así, quizá este de todos los módulos es el que tiene un contenido más teórico. Esta es la propuesta que realizamos. En el caso de la implementación, como la implementamos en versión virtual, utilizamos la plataforma Zoom. Se podría utilizar prácticamente cualquier plataforma para realizarla. Lo que sí que consideramos interesante, si se quisiera implementar esta formación en otro contexto también virtual, sería necesario que la plataforma que se escogiera para realizarla diera la posibilidad de dividir en grupos. Nosotros, en este caso, escogimos grupos de 5 o 6 personas para fomentar la discusión y que todo el mundo pudiera participar de manera activa. También es cierto que en un contexto presencial pues se podría hacer igual. Grupos de más personas pues creemos que no fomentan tanto esta interacción, que para nosotros era algo muy importante en esta formación. Bueno, pues iniciamos el curso con una introducción, un repaso de cuáles eran los objetivos del curso y una presentación de las personas que iban a implementar este curso. Luego hacíamos una breve revisión teórica sobre el nuevo programa de la Comisión Europea, el Horizonte Europa. Hablábamos sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que son un tema recurrente en esta y en muchas otras convocatorias de financiación. Y luego hablábamos de una serie de grupos, de ejemplos, hacíamos algunas actividades prácticas y pues teníamos una serie de ejemplos de proyectos con participación social. Ahora lo iremos revisando con más detalle todo y de todos modos tenéis todas las diapositivas disponibles en la guía. Como os comentaba al principio, en esta implementación nosotras contábamos con 3 instructoras para que hubiera en cada uno de los grupos una persona que coordinara o llevara la sesión. Es cierto que en los grupos paralelos el principal objetivo que había detrás de esta decisión de poner una instructora en cada uno de los grupos no era tanto para dirigir la sesión, sino para evitar que hubiera problemas técnicos, asegurarnos que todo lo que se compartía en pantalla estaba accesible para todos. Una de las medidas de accesibilidad que hemos ido haciendo en todos los módulos pues ha sido esta dinámica de leer todo aquello que se ponía en pantalla para asegurarnos que cualquier persona que tuviera algún tipo de discapacidad visual pues pudiera seguir el curso. Pues la principal participación estaba en la reflexión cognitiva y la interacción y la discusión con los demás compañeros. Por supuesto, el número de grupos dependerá del número de participantes que tengáis. Y sí que es cierto que quizá en un contexto presencial pues se podría realizar los mismos grupos con menos instructores, o incluso se puede tomar la decisión de que hubiera menos instructores en una versión virtual. Esto es completamente adaptable a los requisitos que tengáis y a las características y a vuestras propias características. Bien, ahora vamos a revisar un poquito en más profundidad las diferentes cápsulas teóricas y prácticas que conforman este módulo, y empezaremos por la primera cápsula teórica que versa sobre el programa marco Horizonte Europa. Por supuesto, todas estas diapositivas son completamente adaptables y podríais añadir más o menos formación dependiendo de a quién vaya dirigido. Tal como está planteado este curso, y en el momento en el que lo hemos diseñado e implementado, en el que todavía no hay ninguna convocatoria de la Comisión Europea en cuanto al programa Horizonte Europa, pues nos hemos basado sobre todo en los contenidos disponibles en las propias páginas web y en nuestra experiencia en el ámbito, y también, por supuesto, en las sesiones informativas de estos programas a los que hemos ido asistiendo a lo largo del último año. Es cierto que hay muchísimas convocatorias y se podría ajustar si
Si nos fuera de interés, pues se podría adaptar la misma dinámica a otra convocatoria concreta que os interesara más destacar dependiendo de vuestro público. En este caso hemos seleccionado el Horizonte Europa porque desde hace ya unos años la Comisión Europea sí que promueve esta inclusión social en la investigación en muchas de sus convocatorias, y porque justo dentro del Horizonte Europa se especifica claramente esta necesidad de participación social. Hasta la fecha no hay unas convocatorias similares a nivel nacional, y entonces pues por eso nos hemos inclinado por incluir esto, porque nos parece que es una oportunidad para estas organizaciones y que es muy desconocida para ellas en muchos casos. Empezamos esta sesión del tercer módulo recordando brevemente algo que comentamos a lo largo del segundo módulo, ¿no? Por ejemplo, aprovechamos esta primera diapositiva, ¿no?, para hablar o para recordar todo este tema de que a lo largo de las últimas décadas, dentro de la propia comunidad científica, han ido surgiendo unos cuantos movimientos, ¿no?, que abogan por la inclusión de la sociedad en el proceso de producción científica. Incluso podemos recordar pues, los tres movimientos que comentamos en el módulo anterior, ¿no?, que eran la RRI, la cuádruple hélice o la ciencia abierta. Pero lo más importante en este punto es destacar que lo que tienen en común estos tres movimientos es que proponen un papel activo de la ciudadanía a lo largo del proceso científico. Es decir, que tienen como objetivo incluir a personas no científicas en el proceso de creación de conocimiento científico-técnico, desde el establecimiento de la agenda científica, la identificación de preguntas de investigación, la recogida de datos o el análisis de los resultados, o contribuyendo a la propia toma de decisiones. También aquí es importante hacer una reflexión de que cuando hablamos de no científicos, pues por supuesto nos referimos a ciudadanos individuales, pero muchas veces en este tipo de proyectos nos estamos refiriendo a una gran diversidad de grupos sociales, pues como las ONGs, las asociaciones de vecinos, sus grupos de pacientes, etcétera. Es decir, pues la sociedad civil organizada, que no olvidemos que es el principal público al que van dirigidas estas formaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues como respuesta a estos movimientos, algunas entidades o grandes organismos financiadores de la investigación, como puede ser la Comisión Europea, han lanzado algunas convocatorias o programas específicos donde la participación social en el proceso de investigación e innovación tiene un papel fundamental. Luego ya pasamos a brevemente introducir el programa El Horizonte Europa, ¿no? Aquí lo podéis hacer tan extenso como queráis. En este curso en concreto, nosotros pues no nos interesaba especialmente entrar en mucho detalle, simplemente nos interesaba que conocieran el programa Horizonte Europa, que supieran que la Unión Europea en el periodo 2021-2027 está apostando por una inclusión social en los procesos de investigación, y que dentro de este programa explícitamente se habla de la participación de la sociedad, en este caso de las organizaciones de la sociedad civil, en diferentes fases de la investigación. Después de esta introducción teórica, empezamos con la primera actividad práctica del módulo. Como os hemos comentado al principio, en estas actividades prácticas nosotros dividíamos a los participantes en grupos reducidos de unos 5 o 6 personas, y había una instructora en cada uno de estos grupos virtuales. Para esta actividad en concreto nosotros destinamos unos 15 minutos. Por supuesto, el tiempo que vayáis a destinar en vuestras implementaciones pues puede variar dependiendo, por un lado, del número de participantes que tengáis, del volumen de los grupos que hayáis decidido realizar y de vuestros propios intereses. Seguramente en un contexto presencial podríamos dejar más tiempo
y la discusión funcionaría bien, pero ya sabéis que en un contexto virtual es muy importante tener un control riguroso del tiempo para asegurar que no nos excedemos del tiempo máximo del curso. Entonces, en este punto también un elemento importante a tener en cuenta y por el que también nos decantamos a tener una instructora en cada uno de estos grupos, era para dinamizar un poco las discusiones y asegurar que éstas no fueran monopolizadas por una o dos personas y que todo el mundo tuviera al menos la oportunidad de expresarse y de dar a conocer sus puntos de vista, sus inquietudes, etc. En estos grupos reducidos, cada una de las formadoras preguntaban a los participantes sobre sus experiencias en proyectos europeos. Sobre todo animábamos a algunos de los participantes de algunas de las organizaciones que sabíamos que esas organizaciones estaban vinculadas de alguna manera a algún proyecto europeo. Y sobre todo lo que es importante aquí es dar suficiente tiempo a los participantes para que se expresen. Y cuando haya cuando haya habido algunas intervenciones, pues pasamos a la siguiente pregunta, que es sobre si los participantes conocen algún otro proyecto de investigación en el que haya participado alguna organización de la sociedad civil. En este punto ya no es tan importante si se trata de un proyecto europeo o no, simplemente un proyecto de cariz de investigación donde su propia organización o alguna otra que ellos conozcan haya tenido algún tipo de papel, ¿no? En este punto, durante toda la sesión, las formadoras eran las encargadas de tomar nota y cuando retornábamos a la sala principal y estaban todos los participantes juntos, eran las personas que ponían en común lo que se había hablado en los subgrupos. Por supuesto, eso se podría gestionar de otra manera. Ya os hemos comentado que lo que nosotros decidimos apostar por esta manera de hacerlo, sobre todo para poder tener una gestión del tiempo exhaustiva, pero se podría, por ejemplo, designar a alguno de los participantes como portavoz del grupo o hacer una reflexión conjunta abierta, ¿no? En el momento de las reflexiones generales, pues simplemente lo que hacíamos era aprovechar las diferentes experiencias compartidas por todos los participantes para enlazar con la siguiente parte de la presentación. Aquí lo importante es demostrar que realmente no es una participación o una manera de hacer investigación que exista solo en un plano teórico, sino que también hay investigación real que se está llevando a cabo hoy en día donde la participación social tiene un papel importante. Después de esta actividad práctica y después de las reflexiones generales que se compartían en el aula general con todos los participantes conjuntos, pues se volvía otra vez a hablar del Horizonte Europa y de la visión que hay detrás de este programa. En concreto, pues se habla de los valores europeos y se hace hincapié en este lema, ¿no?, de un futuro sostenible, justo y próspero para las personas y el planeta. Y se comparten estas tres líneas de acción. Sobre todo esta mini introducción nos sirve para empezar a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, lo que básicamente comentamos son los 17 objetivos brevemente, los explicamos, hablamos de estas agrupaciones que se proponen, ¿no?, de los objetivos que tienen que ver con personas, los objetivos que tienen que ver con el planeta, con la prosperidad, con la paz, y también hacemos una reflexión sobre el objetivo 17, que muchas veces queda como apartado, ¿no?, en la importancia de crear alianzas para cumplir estos objetivos, ¿no? Se explica también un poco qué son estos objetivos de desarrollo sostenible, de dónde vienen y esta idea que hay detrás de cumplir con cada uno de estos objetivos para 2030. También si se comparte el enlace de los propios objetivos como recurso, que los participantes lo van a tener disponible por si alguien quiere profundizar algo más.
En nuestra experiencia implementando este curso sí que hemos visto que la gran mayoría de los participantes tenían conocimientos sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Después de esta revisión teórica sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pues pasábamos a la siguiente actividad práctica del módulo. De nuevo, en esta actividad práctica hemos seguido una dinámica muy similar a la anterior. Hemos dividido a los participantes en grupos reducidos de unas 5 o 6 personas. Las divisiones de grupos las hacíamos de manera aleatoria, sin tener ningún tipo de criterio específico para dividirlos, ¿vale? De nuevo volvimos a realizar esta actividad en 15 minutos y de nuevo os vuelvo a recordar que la gestión de los tiempos pues va a depender exactamente de cada uno de los contextos en los que vayáis a implementar, pues con un número de participantes, etcétera, ¿vale? En esta actividad, pues lo que hacíamos era compartir en pantalla la diapositiva con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y por temas de adaptabilidad lo que hacíamos era leer los títulos de cada uno de ellos, y lo que tenían que hacer los participantes en grupo era discutir cuáles de esos objetivos de desarrollo sostenible consideraban que eran los más relevantes para sus respectivas organizaciones. De nuevo, a nivel práctico es importante dar tiempo a que se expresen, dejar que hablen todos los participantes, y aquí las instructoras tenían un papel fundamental de que si alguien no estaba interviniendo, pues preguntarle o invitarle a que compartiera sus reflexiones, ¿vale? Después también de escuchar varias intervenciones, otra cosa de las que preguntábamos era si había alguna de las organizaciones o alguno de los participantes que consideraba que su organización no acababa de aplicarle ninguno de los 17 objetivos. De nuevo, aquí el papel de las instructoras o formadoras era ir tomando nota de todas las intervenciones, y luego al regresar a la sala principal pues se volvía a hacer una reflexión conjunta y se comentaban los diferentes temas que se habían tratado en cada uno de los grupos. Lo que sí que vimos es que en muchos de los grupos se trataron los mismos temas, seguramente debido a que teníamos participantes de estas 5 organizaciones. Y a nivel el tiempo que dejamos para la parte de reflexiones generales, pues fueron unos 10 minutos. También esto de los tiempos pues lo podríais ir ajustando según las necesidades de cada una de las implementaciones que hagáis. Después de esta actividad práctica, pues volvíamos con una cápsula teórica sobre el Horizonte Europa. En este caso, pues como podéis ver en pantalla, pues lo que nos centrábamos era en intentar explicar, ¿no?, qué pretende, qué hay detrás del Horizonte Europa, qué tipo de investigación busca y qué tipo de participación podrían ellos aportar, ¿no? En concreto, pues hablábamos del programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea, de las tres prioridades que tienen, y en concreto destacábamos pues la última, en la que hablan de cumplir con las prioridades de los ciudadanos, así como sostener los valores modelo y socioeconómicos, donde realmente se está haciendo una llamada específica a las organizaciones de la sociedad civil, que tienen ahí mucho que aportar. También se hace una revisión de las diferentes misiones del Horizonte Europa, y que es una de las principales innovaciones de este programa. Y se hablan de de estos ámbitos que se ven en pantalla. Se hace una reflexión de nuevo sobre la ciencia abierta y el papel de la ciudadanía en este contexto, y cómo la implicación activa de la ciudadanía en la investigación pues puede contribuir a una mayor difusión y explotación de los resultados de las investigaciones e innovaciones que pueden encontrarse en estos proyectos, ¿no? También se habla de los desafíos mundiales que se ha propuesto la Comisión Europea.
para sustanciar pues, las propias políticas europeas y los propios objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Aquí se hace una breve revisión de cada uno de los desafíos mundiales. Luego, todas las diapositivas las tenéis disponibles en la guía, con lo cual las podríais utilizar. Y toda esta información está también disponible en la página web del programa Horizonte Europa, y que tenéis aquí el recurso por si realmente quisierais modificar algún aspecto teórico de los que estamos compartiendo, ¿no? Lo que hacemos a continuación es hablar de cada uno de estos clústeres, un poquito identificar los objetivos principales de cada uno de ellos. No destinábamos muchísimo tiempo a esto porque lo que nos interesaba era más bien que tuvieran una visión general del proyecto y del programa, y proporcionar a los participantes esta posibilidad de indagar más en profundidad, ¿no? Cada uno de los clústeres los repasamos un poco brevemente y básicamente así concluiríamos esta tercera cápsula teórica antes de pasar a la siguiente actividad. Bien, pues después de esta cápsula teórica lo que hacíamos era volver a realizar una actividad práctica en la que la dinámica es similar a las dos anteriores. De nuevo volvíamos a dividir a todos los participantes en grupos reducidos de unas 5 o 6 personas. En cada uno de ellos había una instructora y lo que se les pedía a los participantes es que discutieran qué desafíos propuestos por el Horizonte Europa eran los más relevantes para sus respectivas organizaciones, ¿no? Lo que hacíamos era compartir los 6 desafíos mundiales propuestos por el Horizonte Europa. De nuevo, por temas de adaptabilidad, lo que hacíamos era volver a leer los títulos de todos y en grupo discutían y sobre qué desafíos eran los más relevantes para el ámbito de acción de cada una de sus organizaciones. De nuevo, es importante dar tiempo que se expresen y cuando haya habido varias intervenciones, pues lo que hacíamos era preguntar si alguna de las organizaciones consideraba que no le aplicaba ninguno de estos desafíos propuestos y por qué. De nuevo, las formadoras o instructoras eran las personas encargadas de tomar nota y al volver a la sala principal eran las personas que ponían en común aquello que se había hablado. En esta actividad práctica, de nuevo, destinamos unos 15 minutos, pero como ya hemos ido comentando, pues los minutos que vosotros consideréis van a depender bastante de las casuísticas de cada una de las implementaciones, disponibilidad, recursos y número de grupos y participantes que haya en cada uno de estos grupos. Bien, pues después de esta actividad y de haber compartido las reflexiones, lo que hacíamos era compartir con los participantes los recursos que estamos viendo en pantalla. En realidad, después de cada uno de los módulos se enviaba a cada uno de los participantes pues, el PowerPoint con todos los recursos, que es algo que consideramos que es bastante importante realizar en este tipo de formaciones porque uno de los principales elementos que buscamos es que los participantes quieran utilizar estos recursos o explorarlos para promover esta participación social, que recordemos que es uno de los principales objetivos de todos estos módulos de formación. También otro de los recursos básicos y que creemos que quizá es el más importante es compartir los puntos nacionales de contacto, ¿no? las personas a las que pueden recurrir si realmente están interesados en participar en este programa, dónde pueden acudir para resolver dudas o cualquiera de estas cosas. Y después de compartir estos breves recursos y hablarles sobre los puntos nacionales de contacto y cómo pueden
trabajar con ellos, revisamos algunos ejemplos de proyectos con participación social. Por supuesto, todos los ejemplos se pueden revisar y se pueden adaptar. De hecho, sería aconsejable hacerlo según el contexto y los participantes a los que vayan dirigidos. Como os he comentado, ya tenéis disponibles todas estas diapositivas y entonces podríais revisar los ejemplos que propusimos nosotros. Pero la importancia que hay quizá en esta parte de compartir los ejemplos es básicamente que tengan una visión general de diferentes proyectos donde la participación de las organizaciones del tercer sector sea relevante o notoria. Y de este modo terminaríamos ya el contenido de este tercer módulo. Como siempre, nosotros aconsejamos acabar el módulo con una sesión abierta en la que los participantes puedan expresar y preguntar aquellas dudas que puedan tener. Y en este caso realmente esta última parte hubo bastante interacción con los participantes y después, como se trataba de un proyecto piloto, pues nosotros lo que realizamos es una evaluación en la que también había un apartado abierto y los participantes podían compartir con nosotras sus impresiones sobre el curso y sobre la utilidad, y realmente pues salió valorado muy positivamente la utilidad y la relevancia de esta formación. Pues había tratado temas que ellos desconocían, e incluso en esta sesión final que decíamos, ¿no?, de reflexiones, pues algunos de los participantes compartieron con el resto sus experiencias propias pidiendo alguno de estos proyectos o colaborando en algunos de estos proyectos, e incluso algunos de ellos compartieron otras iniciativas u otros modelos de financiación a los que podréis recurrir para realizar o participar en este tipo de proyectos de investigación. Hasta aquí entonces el tutorial de este módulo. Espero que os haya sido útil y sobre todo desearos mucha suerte en la implementación de vuestras formaciones.